los que están en Él, pero fue en Cristo, y es en Cristo que nosotros somos partícipes de ese pacto. Pero el pacto fue hecho con Cristo. Es un pacto eterno, hecho desde antes de la fundación del mundo. Y esto es importante que lo mantengamos en mente, hermanos, porque creo que muchos de nosotros a veces hasta pensamos como que nosotros somos lo importante. Ese pacto de Dios se va a dar si yo quiero. No, no de ninguna manera. Dios va a cumplirle su pacto a Cristo. El pacto es conocido como el pacto de la gracia, también es conocido como el pacto de la promesa. No solamente se refiere a la promesa a Abraham de que Cristo iba a venir, sino la promesa a Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en Cristo. En esa promesa. Es importante que mantengamos este compás doctrinal para poder entender. De nuevo, les di esta hoja porque no quiero solamente que me copien y tomen la foto y eso, sino que vayan a su casa, chequen todos los versículos, vean lo que se dice y puedan enseñar a otros. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? ¿O algún comentario? No hay. No hay preguntas. Entonces estamos claros de que el pacto de la gracia, el pacto que salva, es un pacto eterno, donde a Cristo Dios Padre le promete que le va a dar hermanos, le va a dar una familia. Y Él le promete a Cristo y le dice quiénes son esa familia. Por eso hablamos de que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Es un pacto con Cristo. La pregunta que nos corresponde hoy es la siguiente. ¿Cómo se revela la gracia de Dios en el segundo nuevo pacto? Esa es la pregunta correspondiente, pero yo quiero contestar primero la pregunta 33. Para que entendamos en la clase de hoy y en la clase siguiente que hay dos pactos, dos administraciones del pacto de Dios. Así que la pregunta 33 es simplemente esta. ¿Fue el pacto de la gracia administrado siempre de la misma manera? Si el pacto de la gracia fue desde antes de la fundación del mundo, si el pacto de la gracia y de la promesa se le dio a Adán y a Eva, se le dio a Abraham, ¿fue administrado de la misma manera? Y la pregunta es, la respuesta es, ahora sí me gusta la clase. Sí y no. Sí. Los dominicanos nunca se equivocan. Sí y no. ¿Cuál de las dos es? ¿Fue administrado el pacto de la gracia de la misma manera desde Adán hasta nosotros o hubo diferentes maneras en que fue administrado? La respuesta del catecismo dice que fue administrado de manera diferente. Sí, la respuesta del catecismo da dos diferentes administraciones, aunque el mismo catecismo defiende que fue sí y no. Y eso lo vamos a ver en un minuto. Pero quería simplemente aclarar esta realidad para que cuando veamos los dos pactos, la diferencia entre lo que llamamos el antiguo pacto, el mosaico, y el nuevo pacto de la gracia, nosotros no nos confundamos y digamos, entonces los
cristianos del antiguo pacto se salvaron de una manera diferente a nosotros. No. Por eso vamos a ver. El pacto de la gracia, la respuesta sería, el pacto de la gracia fue en un aspecto, esa es la transformación mía al catecismo, siempre administrado por igual, que es lo que el catecismo defiende. Al fin y al cabo, como veremos, los del antiguo pacto fueron salvos de la misma manera que los del nuevo pacto. Pero en otro aspecto fue administrado de manera diferente, correctamente. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 3, nosotros vemos los dos pactos en comparación. Fíjese lo que dice Pablo en 2 de Corintios 3, versículos, vamos a empezar desde el 4 y al 7. Dice Pablo, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Estamos confiados para con Dios en Cristo Jesús. Entonces él dice en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra habilidad para estar confiados en Dios viene de Dios. No es algo que nosotros hacemos, dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Ahora, muchos han tomado este texto de una manera tan errada que a veces, en cierto modo, y lo digo de verdad, a mí me ha dado hasta vergüenza oír que personas que son pastores, que han estudiado las Escrituras, dicen, tú ves, el Espíritu vivifica y la letra mata. Entonces no te lleves tanto de la Biblia, la letra mata. Tú tienes que vivir en el Espíritu. La letra a la cual se refiere Pablo aquí es a la letra grabada en las piedras, a los 10 mandamientos, lo cual él llama en el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Espíritu ahí está en letra minúscula, en la Reina Valera, debe estar en la letra mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. No es el ministerio que pasa en mi espíritu, es el ministerio de vida, de la ley de vida del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos las dos administraciones. Una pregunta, ¿fue la ley, los 10 mandamientos, específicamente a lo cual Pablo se refiere aquí como ministerio de muerte, ¿fue la ley algo malo? No. ¿Fue buena? Sí. ¿Fue perfecta? Sí. Claro que sí. Es dada por Dios. Exactamente. Pero su diseño era la de matar. ¿Cómo? Revelando el pecado, revelando que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, etcétera, etcétera, que ya hemos visto eso. Entonces, ¿cómo fue o cómo se administra? Ahora vamos a la pregunta nuestra. ¿Entendemos ese punto? Que el pacto de gracia ha sido administrado en dos aspectos, aunque sí y no podemos decir en el antiguo pacto fue administrado de una manera, en el nuevo pacto fue administrado de otra. Me hubiera gustado que la confesión hubiera puesto primero el antiguo pacto y luego el segundo pacto, pero para seguir el orden de la confesión empieza con el segundo pacto. Pregunta 32. ¿Cómo se revela la gracia de Dios en el segundo o nuevo pacto? Las palabras que usamos son muy importantes.
¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo se revela la gracia de Dios en el segundo pacto? Note que no dice cómo se obtiene, cómo entendemos. No. La pregunta es muy precisa. ¿Cómo se revela? Porque el pacto de gracia es algo que Dios revela, es revelado, no es de nosotros. De hecho, la respuesta, su gracia es revelada en el segundo pacto por Dios, proveyendo gratuitamente y disponiendo un mediador. ¿Quién es ese mediador? Cristo. Para los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Y a través de Él, ¿quién es Él? Ahí. Cristo, proveer vida y salvación. ¿Por qué debe proveer vida? Porque estamos muertos. Porque estábamos muertos. ¿Por qué provee salvación? La salvación de la ira de Dios y la salvación para vida eterna, que significa que Él en nuestro estado de mortandad nos limpia, pero no nos pone otra vez en la situación de Adán. Ok, están limpios, pero quédense aquí en la tierra. No. El pacto de gracia ve algo mucho más allá. Estás limpio y ahora tienes salvación eterna. Vida eterna. Dios, continúa la respuesta, usa la fe como la única forma para el pecador entrar en comunión con Él. Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? ¿Por qué debemos tener fe? ¿Por qué es la fe necesaria? Señores, tómense 30 segundos, piensen en la pregunta. ¿Por qué es necesaria la fe en el contexto de la respuesta que nos da el catecismo en cuanto a esta pregunta? Dios usa la fe como la única forma en que el pecador puede entrar en comunión con Él. Sí, pero ¿por qué es necesaria la fe? Ok, Efraín, tú ibas a mencionar Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Porque sin fe. Que el que se acerca a Él crea que Él es y es galardonador de los que le buscan. Ok, eso es un buen texto acerca de la necesidad de la fe. Debemos creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿por qué es necesaria la fe? Ok, pero ¿por qué es necesaria la fe? Sergio. Yo pienso que sin fe sería un ateo, que no creería en nada. Sí, pero aún el ateo cree que... O sea, es ese tipo de fe. Podría ser que porque es una cosa que el Señor revela. Óyeme, pero comiste sancocho. Hermanos, ella pegó. Ella no sabe lo que dijo, pero pegó. No, estoy bromeando. Exactamente. Miren lo que la definición dice. Su gracia es revelada. Aquí no hay un descubrimiento de parte de nosotros.
Es Dios en su bondad que revela, desvela, quita el velo. De hecho, en 2 Corintios 3:7 habla de que Moisés se tuvo que poner un velo, pero Pablo más adelante dice, ellos que creen en eso todavía, tienen un velo todavía puesto. Dios revela, y la única cosa que nosotros podemos hacer con algo que se nos revela es creerlo o rechazarlo. La fe es necesaria porque lo único que nosotros hacemos es creer. O tú crees lo que Dios reveló o no crees lo que Dios reveló. Entonces, en el nuevo pacto, o en el segundo pacto, la gracia es revelada en el segundo pacto por Dios, proveyendo gratuitamente, disponiendo un mediador para los pecadores y a través de él vida y salvación. 2. Dios usa la fe como la única forma para el pecador entrar en comunión con él. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer el pecador es creer en lo que Dios reveló. Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque la voluntad de Dios es revelada. ¿Por qué sabemos que el mundo fue constituido? Hebreos 11:3 dice, por la fe sabemos que el mundo fue constituido por Dios. No hay una prueba científica. Hermanos, a mí antes yo caía en esa trampa, óigame, yo era tan bruto. Ahora soy muy inteligente, pero antes era, tan bruto, que yo me ponía a discutir con los ateos para probar si había un Dios o no. ¡Qué pérdida de tiempo! Yo pude haber ido a mi casa a beber café en vez de hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. ¿Es por fe? No es por fe. No es por fe. Es por revelación. Dios revela, pone claro lo que pasó y nosotros creemos o no creemos. Sí, pero yo creo que nosotros tenemos un problema, Ana, y es que ponemos la fe por encima de la revelación. La fe no es más que un regalo de Dios para que respondamos apropiadamente a la revelación de Dios. Pero nosotros no tenemos que probarle a nadie que Dios hizo los cielos y la tierra. Lo mismo pasa con esto. ¿Cómo sabemos nosotros que somos pecadores? Porque Dios lo reveló. Y hermanos, esa palabra, recuérdense que la pregunta es ¿cómo se revela? Se revela de esta manera. La confesión no está inventándose algo de que, bueno, lógicamente hablando, si tú eres pecador, entonces tú necesitas... No. La confesión está diciendo correctamente, no, la Biblia ha revelado que tú eres un pecador y que necesitas un mediador. Y que ese mediador es Cristo Jesús y en Él hay salvación para los pecadores. Por tanto, Dios usa la fe como la única forma para el pecador entrar en comunión con Él. Sí, David. Romanos 1:17. Sí, exactamente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. De hecho, la vida cristiana no es más que creer para seguir creyendo. ¿En qué? En la revelación revelada de Dios. Él promete y da su Espíritu Santo a sus elegidos para traer esta fe en ellos. No es tu fe.
es la fe que Dios te da para tú poder creer en la revelación que Él da. Y dice el texto que esta fe en ellos viene junto a las otras gracias salvadoras. ¿Cuáles son las gracias salvadoras que ya dijimos? Efesios 1 nos cita gracias salvadoras. ¿Cuáles son? Las bendiciones que Dios nos ha dado. Entre ellas están, somos elegidos, perdón de pecados, exacto, vida eterna, redención por su sangre, adopción, predestinación, la herencia que Él nos da en Cristo, y por encima de todo nos da las arras de esa herencia, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces, todas esas gracias salvadoras son reveladas y dadas por Dios a los elegidos, a quienes su pueblo, y Él promete, junto a la promesa de salvación, Él promete también y da su Espíritu Santo. ¿Y todo eso pasa antes de que yo crea? Todo eso pasa antes de que tú creas. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra debe ser removido antes de que haya vida. Y debe darnos un corazón nuevo. Y el Espíritu Santo se nos da para eso. Por eso, en Juan 3, la primera cosa que Jesús le dice a Nicodemo no es cree. ¿Qué es la primera cosa que le dice Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Jesús, tú eres un hombre muy bueno y ya, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuál es la pregunta de Nicodemo? No. Y hay muchos que ponen a Nicodemo como si fuera un bobo, un bruto. Como que dicen, oye, Nicodemo, pero tú te le estás preguntando a Jesús que si puede volver a abrir. No, Nicodemo está diciendo, claramente, tú no estás hablando de nacer de nuevo de mi mamá. Claro que sí, ¿verdad que sí? ¿De qué estás tú hablando? Te es necesario nacer de nuevo. Y bajo esa condición, entonces, cree. El Espíritu Santo es necesario para que Él abra, como vimos en uno de los sermones, la ceguera nuestra, de la cual estamos, bajo la cual estamos por nuestra propia naturaleza, pero también porque el enemigo, 2 Corintios, nos ha cegado, 1 Corintios 4, 3 y 4. Y es la luz del Evangelio que tiene que romper esa ceguera, iluminar en el corazón. Y cuando el corazón es iluminado por el Espíritu de Dios en el Evangelio, la persona puede ver, la persona puede creer. El niño no nace porque grita. El niño grita porque nace. Entonces, Él promete y da su Espíritu Santo a sus elegidos para traer esta fe en ellos. Por gracia sois salvos, por medio de... Y esto no de vosotros, es don de Dios. Y añade, no por obras, para que nadie se gloríe. De nuevo, es algo revelado. No es algo que nosotros obtenemos. Nadie se sentó un día y dijo, espérate. Yo estoy viendo el universo, alguien tuvo que crearlo, y ese alguien tiene que ser un Dios misericordioso, porque nosotros somos malísimos, pero nos morimos, es verdad.
Pero no, dejarnos vivos es un acto de misericordia. Ese alguien, ese Dios, tiene que haber mandado a un hijo, y ese hijo tiene que ser revelado a mi corazón por el Espíritu de Santo de Él. Nadie descubrió eso. Nadie se sentó y estudió. Es una revelación de Dios. Por eso es que es imposible que alguien se salve a menos que la palabra de Dios le sea predicada. ¿Por qué? Porque es algo que no viene de ti, nadie se lo inventó, solamente Dios te puede decir a ti, tú eres pecador, Cristo salva. Entonces, en el segundo pacto, la gracia de Dios se revela de esta manera. Por su palabra, Él la revela. Él da su espíritu. ¿A quiénes? A sus elegidos. ¿Junto a qué? Junto a las otras gracias salvadoras. Perdón, remisión de pecados, redención. Hay una que le gusta mucho a Efraín en Hebreos. Intercesión. Una pregunta, hermanos. ¿Cuándo Cristo intercedió por ti? Mire, Cristo intercedió por ti ayer. Y hoy está intercediendo por ti. Y mañana intercederá por ti. De hecho, cuidado si se le olvida, hermanos, que aún en el cielo, cuando estemos allá, la justicia de Cristo nos vestirá y tendremos que tener siempre la agencia de Cristo para estar vivos en la eternidad. Y para hacer posible que ellos sean santos y obedientes, Dios revela su gracia en Cristo gratuitamente, usando la fe como el único medio, prometiendo su espíritu a sus elegidos, y les da esta fe junto a las demás gracias salvadoras para hacer posibles no solamente que ellos sean convertidos, sino que sean santos y obedientes. La santificación nuestra, hermanos, es porque Dios vive en nosotros y hace esa obra. Debe hacer una pregunta quizás que ilustre la idea. ¿Cuántos de ustedes evitan el pecado en su propia fortaleza? Que usted dice, hoy yo no voy a pecar. Ninguno ha levantado la mano todavía. No, pero tiene fuerza para levantar la mano, ¿no es? ¿Cuál es el problema? Que es el mismo Cristo en este nuevo pacto que hace posible por su Espíritu en nosotros que seamos santos y obedientes. Señores, yo no sé si ustedes están pensando como yo, pero esto es un pacto maravilloso. Que Él me salva, me ha elegido, me redime, me perdona de los pecados, me limpia de los pecados, pone su espíritu en mi corazón. Y ese Espíritu Santo me hace santo, apto e inclinado a obedecer sus mandamientos cuando yo antes era un pecador que no quería saber nada de eso. Déjeme hacerle una pregunta, la misma pregunta pero de otra manera, pero no levante la mano, para que no caigan en condenación. ¿Cuántos de ustedes quieren ser santos? Ok, ahora pueden levantar la mano los que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser santos? Mire cómo levanta la mano, con un miedo enorme. ¿Cuántos de ustedes quieren ser santificados por Dios? Yo ya fui santificada por Dios.
Los cristianos levantamos la mano a eso. Porque somos santificados, pero también estamos siendo santificados. Y nosotros queremos ser santificados. Un cristiano que no quiera ser santificado es como un bebé que no quiera comer leche. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros, cuando nos ponen de esta manera, ¿quién de ustedes quiere ser santos? Nos sentimos incómodos. De hecho, nos sentimos hasta un poco hipócritas cuando levantamos la mano y decimos queremos ser santos. Porque, ay no, el corazón mío es tan negro. Debo hacer la pregunta otra vez, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser santos? No diga que sí, levante la mano con orgullo, con la gracia de Dios, porque Dios ha revelado que tiene su espíritu en ustedes para que hacer posible que ellos, los elegidos, sean santos y obedientes. Negar que podemos obedecer la palabra de Dios es negar que Dios nos ha salvado. Cada cristiano aquí puede obedecer la palabra de Dios, pero no solamente puede, quiere. Anunciando el nuevo pacto, Ezequiel dice algo muy interesante y es en Ezequiel 36, 27, dice que Él removerá el corazón de piedra y nos dará uno de carne. No solamente nos dará uno de carne, sino que nos dará un nuevo espíritu, otro yo. Y encima de eso pondrá su espíritu para que obedezcamos sus estatutos. Todo cristiano está inclinado a obedecer a Dios. ¿Somos perfectos en eso? No. ¿Pero crecemos en santidad? Sí. El nuevo pacto es un pacto glorioso, hermanos. Y cuando lo comparemos con el antiguo, vamos a decir, oye, pero ellos sufrieron. Pero no, veremos también que ellos tenían este pacto de gracia con ellos también. Ahora, esta santidad y obediencia que es producida por Dios en nosotros en el nuevo pacto, nos sirve como prueba de la verdad de la fe que en nosotros hay. Segunda de Corintios capítulo 13 es algo muy interesante. Y Pablo, esta es la segunda carta a los Corintios. En la primera que estamos estudiando, los miércoles aquí, vemos que la iglesia de Corintios era una iglesia desordenada, con mucho orgullo, mucho pecado permitido dentro, y Pablo está confrontando cada problema que ellos tienen. En la segunda carta, él sigue confrontando. Él sigue alentando en el Evangelio, pero también sigue poniendo delante de ellos los problemas que tienen. Mire cómo termina Pablo lidiando con los corintios. Versículo 5 del capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Si Jesucristo está en ustedes, ustedes van a obedecer, van a crecer en santidad.
la lucha que tengo con ustedes en estas dos cartas me lleva a hacer la pregunta, no hacer la pregunta, a exhortarles, señores, examínense a ver si es verdad ustedes son cristianos o no. ¿Por qué? Porque la santidad y la obediencia está escasa entre los corintios. ¿Por qué? Porque la santidad y la obediencia marcan a los que son prueba de la verdad de la fe en ellos. En otras palabras, nuestra conducta, nacida de un corazón regenerado, muestra que tenemos un corazón regenerado. No hay cristiano que odie la santidad. No hay cristiano que no quiera obedecer. Y cuando desobedecemos, nosotros como creyentes lo sentimos el peso del daño que hemos hecho a nosotros mismos. Y una de las marcas del creyente es que tan pronto cae, corre al trono de la gracia, donde está nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que queramos más que estar bien con Dios. Nuestra santidad y obediencia es prueba de la verdad de la fe en ellos, nosotros, los elegidos. Y también otra prueba es tener gratitud a Dios. ¿Por qué debemos tener gratitud a Dios? A ver, en el contexto del nuevo pacto. Por la gracia revelada. La gracia revelada, su provisión. Todos están hablando ahí como muchas gallinas, pero piensen más. Por Jesucristo. Por su Espíritu. Por la revelación. La vida, la vida, sí, pero hasta las vacas tienen vida, pero la vida eterna. No das gracias a Dios cuando en el medio de la tentación el deseo de hacerlo santo te libra de la misma. Le doy gracias a Dios que me está dando el gusto por lo santo y me está quitando el gusto por lo pecaminoso. Cuando estudiamos a Colosenses durante la pandemia, no me acuerdo cuál de los tres fuimos, pero creo que fue Jorge, que enseñaba en Colosenses cuando dice que la disciplina corporal ayuda un poco a mortificar el cuerpo, pero nada tiene que ver con qué. Con los deseos, los apetitos de la carne. ¿Dónde está el problema? En los apetitos de la carne. Qué bueno es que en el nuevo pacto el mismo Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros poniendo otros apetitos, inclinando nuestros corazones a las cosas santas. Aún nuestros pensamientos los podemos llevar a Cristo. Exacto, aún los pensamientos los podemos llevar a Cristo. Y yo creo que esas son cosas que todos las sabemos y todos estamos de acuerdo con eso. Pero el punto es este, tener gratitud a Dios. Yo no sé de ustedes, yo sé que ustedes son perfectos y yo voy a llegar, cuando yo crezca, voy a ser como ustedes. Pero yo lucho, yo sé que ustedes no luchan con esto, pero yo a veces lucho porque me es fácil darle gracias a Dios por la comida que me voy a comer ahorita.
Me es fácil darle gracias a Dios por los hermanos que son buenos conmigo. Le doy gracias a Dios por la casa que tengo. Pero hermanos, yo me estoy haciendo la pregunta, yo sé que ustedes lo hacen todos los días, pero yo, ¿cuándo fue la última vez que yo me arrodillé? Gracias, Señor, por abrir los ojos de mi entendimiento, por darme la gracia de la fe, por poner en mi corazón un cántico nuevo, por darme el deseo de servir a los hermanos para tu gloria. Tener gratitud a Dios es una prueba y es en el contexto de este nuevo pacto. Por último, esta es la manera establecida y revelada por Dios para que ellos sean salvos. Es así que nosotros somos salvos en el nuevo pacto. Dios revela ese pacto, mostrándonos al mediador Cristo, en quien tenemos vida y salvación, usando Él la fe como la única forma para el pecador entrar en comunión con Él. Promete dar su espíritu a sus elegidos para traer esta fe a ellos. O sea, la fe es traída por el Espíritu de Dios a los que Él salva por la fe. Y esta fe viene junto a las demás gracias salvadoras: justificación, perdón de los pecados, adopción, etc. Y para ser posible, no solamente que nos sacó del lodo y nos puso en la roca, pero que podemos caer en otra vez, no. Él nos saca del lodo, nos limpia, entonces hace posible que nos mantengamos en la roca. Y como prueba de la verdad de la fe en ellos está esa santidad, esa obediencia y esa gratitud a Dios. Y así es que ellos viven, dando gracias a Dios por su don inefable. Esta es la manera que el segundo pacto es administrado. Directamente ante Dios por medio de Cristo. Veremos que en el pacto antiguo era diferente el asunto. Pero también veremos que es el mismo pacto de gracia eterno de Dios funcionando en ambos tiempos. Ok, ¿hay alguna pregunta o comentario, hermanos? Ok, nos entendimos. Entonces yo les voy a pedir, si ustedes notaron, yo no leí todos los versículos, pero están ahí. Usted lleva ese papel a su casa, vea esos versículos, añada más versículos que encuentre, apoyando así lo que la Escritura revela. Muy bien. Bien, vamos a orar. Padre Santo, nosotros otra vez venimos ante tu